Algo que me parece fascinante es la conquista árabe islámica, cómo los árabes pudieron aprovechar la debilidad de los bizantinos y los persas, y esas situaciones se van repitiendo a lo largo de la historia, cómo se enfrentan dos poderes, se debilitan entre sí y llega un tercer actor que gana sin tanta resistencia. A veces no es por la conquista. Estas situaciones se pueden dar de manera mucho más compleja, es decir, no necesariamente hay dos actores enfrentándose y un tercero que se aprovecha. Es fascinante también cómo puede cambiar rápidamente la cultura y los pueblos de una zona. Y me gusta el ejemplo de los Balcanes, porque podemos hacer un recorrido de 2000 años en los Balcanes. Podemos tomar como punto de partida el 2700 a.C., 2600 a.C., todas estas son fechas aproximadas obviamente, cuando los pueblos indoeuropeos, los Yamnaya, empiezan a penetrar esta zona de Europa poco a poco. En ese momento empezaron poquito a poquito a entrar en esta zona de Europa y tenemos a los proto-germano ítalo-celtas, porque sí, hubo un momento en el cual esta era una sola cultura. Y me encanta el nombre además, proto-germánico ítalo-celta. Está buenísima. Bueno, en esta época, para tener un contexto, los egipcios ya tenían las grandes pirámides, las pirámides de Giza. Bueno, recién estaban entrando los indoeuropeos a esta zona de Europa. Ya para el 2400 habían entrado a lo que es hoy en día Rumania, a lo que es hoy en día Hungría, más al norte también, a lo que sería República Checa, toda esta zona, mientras que en el resto de los Balcanes estaban los pueblos pre-indoeuropeos. Obviamente toda esta parte de la historia en realidad no es historia propiamente dicha, es una protohistoria, no se sabe, no hay registros de todo lo que pasó, esto se sabe más bien por tradición oral, por excavaciones arqueológicas y cosas así. Para el 2000 a.C. todo el norte del Danubio estaba poblado por los indoeuropeos, estos proto germánicos ítalo-celtas. Para el 1700, algunos de estos pueblos indoeuropeos habían ido hacia el sur. Los helenos, que eran otro pueblo indoeuropeo, ya habían llegado a la actual Grecia. Y también tenemos que en los cientos de años que le siguen, entran en esta zona, aparecen los traco-ilirios, que son los ancestros de los pueblos tracios y los ilirios. Para el año 1000 al 800 antes de Cristo, tenemos que los pueblos, otro pueblo indoeuropeo, los ítalos, ya separados del pueblo proto-germánico ítalo-celta, ya separados, terminan de controlar la actual Italia. Y en esa época ya estaban bien definidos los ilirios, los tracios, los dacios, en lo que sería los Balcanes. Y obviamente al sur los helenos. Ya más al norte tenemos que los celtas se habían difundido por gran parte de Europa y también por el norte de los Balcanes. La zona de Hungría, toda esta parte estaban los celtas. De hecho los celtas, ya para el siglo V a.C., siglo IV, empiezan a hacer incursiones contra los romanos y contra los griegos. Al mismo tiempo también se van mezclando con los pueblos de los Balcanes, entonces ahí aparecen otras culturas nuevas, se van asimilando a las poblaciones tracias, a los ilirios, y en lo que sería Hungría también se empiezan a mezclar con los escitas. Esta es una cuestión de los celtas muy interesante, porque al mismo tiempo que son muy agresivos entre ellos y contra otros, también tienen la tendencia a mezclarse con cualquier pueblo con el cual se topan. El único lugar donde más o menos seguían siendo solo celtas era en algunas partes de la actual Hungría. Después todo el resto estaban bastante mezclados con las culturas locales. Los griegos empiezan a subir nuevamente hacia arriba, fundando colonias en la costa del Adriático, del Mar Negro, toda esa zona, y también mezclan su cultura y también genéticamente con los tracios, con los dacios, más con los tracios en realidad, con los ilirios también, y luego tenemos, estoy saltando obviamente siglos y siglos, que entran en juego los romanos. Los romanos terminan conquistando toda esta zona, a los ilirios, a los tracios y a los dacios. Los conquistan a todos, a los griegos también. Entonces, si vamos a lo que sería al principio del primer milenio, las primeras décadas del primer milenio, toda esta zona era una zona romana, donde étnicamente el pueblo era heleno en el sur, tracio y dacio en el este e ilirio en el oeste. Ese sería el panorama étnico de esta zona. Más al norte estarían los celtas y poco a poco empezarían a aparecer los germanos por esa zona. Poco a poco, ¿no? Todavía en ese momento no estaban tanto, ya estaban dando vueltas por ahí. Estaban dando vueltas algunas tribus germanas. Ya para principios del siglo III los germanos estaban con mucha más fuerza y empiezan a entrar al Imperio Romano. Entonces tenemos otro elemento étnico, los germanos, que empiezan a posicionarse en los Balcanes.
A veces entran como refugiados, otras veces son aliados a Roma, otras veces atacan directamente. Esto se vuelve aún más problemático cuando entran los hunos. Los hunos aparecen, que son este pueblo de Asia Central, y los germanos huyen de los hunos porque los hunos eran extremadamente violentos, y eso genera un efecto en cadena, un efecto dominó, que termina con el Imperio Romano de Occidente. Obviamente estoy simplificando todo, pero si nos concentramos en los Balcanes, en gran parte es así, porque entran los hunos, destrozan a los romanos militarmente, los germanos huyen de los hunos, entran a Roma y terminan atacando a Roma, y toda esta zona cae en un caos terrible. Se van fundando reinos germanos en el Imperio Romano de Occidente, pero si nos quedamos en los Balcanes están los ostrogodos en algún momento, los gépidos también, mientras que en la parte sur de los Balcanes el Imperio Romano de Oriente mantiene bastante el control, más o menos. Hay idas y vueltas, no es tan simple. Una vez que caen los hunos y los germanos pueden recuperar su independencia, como dije antes, se fundan reinos germanos en muchas zonas, pero en esta zona también están los gépidos, por ejemplo, que luego pierden contra otro pueblo de Asia Central, pueblo asiático, los avaros, que conquistan toda esta zona, todo el norte del Danubio lo conquistan. Si nos quedáramos por esta fecha, por el 600, 620, el panorama étnico, lingüístico de los Balcanes sería: en el sur del Danubio está el Imperio Bizantino, es decir, la gente hablaba griego, y obviamente toda esta zona estaba en gran parte romanizada, luego helenizada, y al norte del Danubio estaban los avaros, y en esa zona vivían algunos germanos, los mismos avaros, y otro pueblo, más bien, algunas tribus también estaban dando vueltas por ahí, no tenían una residencia fija en esa zona, pero que estaban dando vueltas por ahí, no muy importante, que eran los eslavos, que estaban en realidad más al norte, que estaban más al este, no estaban propiamente en los Balcanes. Pero claro, cuando caen los avaros, por su enfrentamiento contra los bizantinos, se genera otro vacío de poder. Y a las tribus eslavas, que no habían sido particularmente importantes en la caída del Imperio Romano, que no habían sido particularmente importantes en nada en lo que va a esta zona del mundo, empiezan a migrar. Entran más como inmigrantes que como conquistadores, y terminan poblando gran parte de esa zona. Pero si nos quedáramos acá en el 600 después de Cristo, es decir, 2000 años después de cuando empezaron a entrar los pueblos indoeuropeos, donde la mayoría de los Balcanes sigue siendo pre-indoeuropeo, tenemos que, y obviamente todos estos países, Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, que son los más distintivos de esta zona, junto a Rumania también, ¿no? Simplemente no existían. No estaba. Toda esa cultura que hoy identificamos con esta zona del mundo, no estaba. Los ancestros de esas culturas estaban mucho más al este, dando vueltas, nada que ver con lo que estaba pasando, pero sin embargo, cuando se dio una migración por el debilitamiento de los poderes de esta zona, entraron y cambiaron totalmente la cultura de la zona. Es decir, no totalmente, se fueron adaptando. Es más complejo, obviamente. Por ejemplo, se tomaron muchos elementos de la cultura romana, latina, que estaba dando vuelta a la cultura griega. Sí, se nutrieron, se fueron mezclando, obviamente. Pero estas identidades que son muy fuertes, porque la identidad serbia es muy fuerte, la identidad croata es muy fuerte, simplemente no estaban en esta zona. Estaban en otra zona del mundo, y sin embargo terminaron definiendo la identidad de los pueblos de esa zona hoy en día. Y me parece fascinante cómo podemos concentrarnos en un lugar del mundo y ver cómo la gente va cambiando, se va mezclando, viene otra gente nueva, hay conquistas, todo se va movilizando constantemente, y pueblos que tomamos como nativos de un lado, que obviamente lo son ya a esta altura del partido, en realidad venían de otro lado totalmente distinto, muy lejano. Y mientras los pueblos que estaban ahí o desaparecieron por mezcla, o se fueron a otros lados, o cuestiones así. Por ejemplo, los germanos que viven acá se fueron a otros lados y no quedó muchos vestigios de ellos. Aunque eso es discutible también. Pero bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Son estas cuestiones que me fascinan de la historia humana. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. Espero que hayan pasado más o menos bien. Bueno, gracias a todos y gracias especiales a los Patreon. Y bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.